Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa Nuestra Experiencia Atea, el programa donde promovemos el ateísmo positivo y denunciamos los males de las religiones. Hoy, en la sección de Los riesgos de la religión, vamos a hablar sobre la Madre Teresa de Calcuta, un monstruo que ha sido santificado. Muchas veces he hablado de cómo la religión es cruel y cómo muchas veces hace ver cosas horribles como buenas. Por ejemplo, en Génesis, cuando Lot viola a sus hijas, pero describe que sus hijas lo embriagaron a él para acostarse con él, o en Jueces, donde un hombre ofrece a su hija virgen para que se la violen en lugar de un hombre para no manchar la reputación de éste. Y este mismo al final decide tirarles a su concubina para que se la violen hasta matarla. Y al otro día al despertar, lo primero que hace es ordenarle que se levante. Y como ésta no se mueve, él la corta en pedazos y manda sus pedazos a las distintas tribus de Israel. Se supone que este tipo es al que debemos apoyar en la Biblia. Pero sin duda, el peor criminal ficticio de la Biblia es el mismo Dios, quien por capricho asesina a todos los humanos del planeta solo por atreverse a utilizar el libre albedrío que él mismo les había dado. Adicionalmente quema ciudades con meteoritos por la misma razón. Y bueno, al ser una costumbre religiosa, la Iglesia Católica continúa con dicha tradición. Si uno mira las figuras que la Iglesia ha santificado, nos encontramos con verdaderos monstruos como los que muestro acá, santos que vivían en las formas más reprochables posibles. Por ejemplo, San Agustín, un polígamo que desecha sus dos parejas para obtener los beneficios que le dio la Iglesia. Santa Ángela Foligno, una acomodada mujer que después de conseguirlo todo por medios inescrupulosos, asesinó a toda su familia y todos sus muchos hijos solamente para donar todo a la iglesia y probablemente asegurarse su posición de santa. Y cómo olvidar a Junipo Serra, un esclavista que, en lo que hoy es California, tenía campos de concentración para los nativos que lograba convertir y donde estos iban a morir infectados con las diversas enfermedades traídas por los españoles. Sin embargo, todas estas figuras ni se acercan a la crueldad de la santa que revisaremos hoy, una santa que tristemente es recordada por todo el mundo como la bondad encarnada, cuando la realidad nos demuestra que esto no es más que el disfraz de una persona sádica y enferma que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Comenzaré este episodio con una horrible frase de ella, la cual es: hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirlo como la pasión de Cristo, el mundo gana mucho de su sufrimiento. Es impresionante que ella haya creado un culto al dolor y al sufrimiento ajeno y que haya personas que la hayan seguido. Peor aún, que haya personas que sigan esto hoy en día. Debo mencionar que la investigación para este episodio fue hecha por Mariano Burgos, a quien agradezco enormemente su ayuda. Él realizó la investigación basándose en un documental hecho por Christopher Hitchens, quien, por si no lo conocen, era un reconocido crítico sociopolítico y prominente ateo, quien también fue uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, un grupo del cual hablaré en un episodio futuro. Hitchens escribió y narró el documental para mostrar los males de este icono de la bondad, que en verdad no hizo más que cometer abominaciones contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y el derecho a no sufrir de las mismas. ¿Quién podría criticar y cuestionar a una viejita golpeada por los años que ha consagrado su vida al necesitado y al desamparado? Aunque por otro lado, ¿quién podría dejar sin examinar la influencia y los motivos de alguien que una vez se jactó de operar más de 500 conventos en más de 105 países diferentes? Esto sin contar India. El paisaje comienza con muchas interrogantes. Veamos esta fotografía. ¿Por qué estaba la Madre Teresa de Calcuta con Michel Duvalier, cuyas acusaciones de corrupción son interminables? Así es, nada más que la esposa del dictador al que llaman Baby Croc, Jean-Claude Duvalier, quien estuvo por más de 15 años en el poder en Haití hasta que fue removido a la fuerza por el pueblo. Así es, Michelle Duvalier era la que sostenía en esta fotografía, con esa mirada de admiración, las extendidas manos de la Madre Teresa de Calcuta. Pero, ¿qué hacía esta tan entregada viejita, entregada a los prójimos, esta madre espiritual de Calcuta, con la élite gobernante de Haití? Y aún más es la intriga cuando supimos que la Madre Teresa fue premiada con el Légion de l'Honneur, un premio entregado por este dictador que, recordemos, robó millones y millones de dólares para empobrecer a un país cuya economía ya estaba en decadencia, que hoy en día está en la ruina absoluta.
Un segundo plano nos lleva a vislumbrar a esta heroína de los pobres con otro personaje controversial, nada más que el mismísimo John Roger, quien dijo ser más iluminado que el mismo Jesucristo. Él era el líder del culto Movimiento para el Sendero Interno del Alma, MSIA, culto que ya había sido para entonces descrito como muy peligroso por la CAN, Cult Awareness Network. Y como se puede ver en este video, aparentemente ambos tenían una muy buena relación y trabajaron en conjunto en diversas ocasiones. Antes de que Hitchens lanzara su feroz crítica tanto en el libro como en el documental Hell's Angel, todos los libros sobre la Madre Teresa eran casi del mismo tipo, libros devocionales con la asumida verdad de que ella era una santa. Esperemos que el documental de Hitchens y este tipo de información que estamos divulgando para demostrar los males de esta mujer pueden llegar a muchas personas para que esta imagen de mujer sagrada y buena deje de engañar a tantos y puedan ver lo que ella era en verdad. De hecho, gracias a Hitchens, más personas se atrevieron a hablar sobre los crímenes de esta terrible persona, e incluso hay un libro muy interesante que mencionaré al final, el cual habla sobre las finanzas que mantenía. Es impresionante la fortuna que esta mujer logró y gracias a personas valientes que se atrevieron a hablar sobre esto, hoy podemos entender cómo funcionaba su organización y todos los beneficios extra que ella obtuvo gracias al sufrimiento de las demás personas. Después de una supuesta curación mágica de un tumor en el abdomen y una infección cerebral, la Iglesia ha decidido convertir a la Madre Teresa de Calcuta en un santo. Esto quiere decir, ella no solamente es un santo porque su bondad encarnada en la tierra representa lo que sería un santo, sino porque literalmente la Iglesia le ha dado este título que normalmente le da a figuras que le conviene tener en sus filas, o como vimos anteriormente, que pueden comprar este título. ¿Cómo ocurre esto? Como ven, las iglesias hacen un concurso para ver quién es digno de volverse un santo y si tiene un milagro se convierte en un santo. Fin. Pero el milagro es lo más importante. Como ya mencioné, a la supuesta Santa Madre Teresa de Calcuta, en teoría sanó mágicamente a estas personas de estas enfermedades en los hospitales. Y bueno, se han creado desde entonces muchas historias de supuestos milagros de esta anciana. Algo muy interesante es lo que ocurre en 1971, donde había un libro en el cual aclamara que tal prodigio ya había ocurrido. El libro se llama Something Beautiful for God, el cual fue el predecesor del documental con el mismo nombre, el cual salió al aire en 1969, un producto hecho por la BBC y presentado por Malcolm Muggeridge. Durante la grabación del documental, ellos fueron a filmar unas escenas en The House of Dying, o La Casa para Morir, un lugar donde literalmente la gente es llevada para que muriese. Y allí, el fanatismo de Malcolm, mezclado con las condiciones del film, le hicieron proclamar que había sido el primero en capturar un milagro en cámara. Arrogante casi al punto de la humildad, Muggeridge fue persuadido de que él y su equipo se habían convertido en los instrumentos elegidos divinamente de lo que él afirmaba ser el primer milagro en televisión. Durante la grabación de Algo Hermoso para Dios, hubo un episodio donde fuimos llevados a un edificio que la Madre Teresa llamó Casa de los Moribundos. Y Peter Shaffer, el director, dijo: «Bueno, está muy oscuro aquí dentro, ¿no crees?». Y nosotros acabábamos de recibir por encomienda desde la BBC un nuevo tipo de película hecho por Kodak, el cual no habíamos tenido tiempo de probar antes de que saliésemos. Entonces dije: «Vamos nomás, así que grabemos», y cuando regresamos, varias semanas después, 1 o 2 meses más tarde, estamos sentados en el cine de los estudios Ealing viendo los positivos cuando eventualmente aparecen las tomas de la Casa de los Moribundos y fue sorprendente. Podías ver cada detalle y dije: «Eso es sorprendentemente extraordinario». Y estaba a punto de decir 3 hurras para Kodak, sin embargo no tuve ni oportunidad de decirlo, ya que Malcolm, sentado en primera fila, se dio vuelta y dijo: «Es luz divina. Madre Teresa, verás que es luz divina». Ay, muchacho. Y 3 o 4 días después, más tarde, fui llamado por reporteros de los periódicos de Londres y decían como: «Hemos oído que acabas de regresar de India junto a Malcolm Muggeridge y que eres testigo de un milagro». Así es, aparentemente no fue Kodak que había hecho un muy buen trabajo con el nuevo producto que estaban probando por primera vez y que funcionó muy bien. No, tenía que ser un milagro de esta santa, ¿cierto? Bien,
Ya he mencionado ciertos hechos que nos hablan de una dudosa reputación de esta mujer que tenía estrechos vínculos con diversos dictadores, y habiendo mencionado lo banal de los supuestos milagros de esta santa, vamos a lo importante para este episodio. Vamos a la razón por la cual existe este capítulo. Las atrocidades que esta mujer cometió en contra de las personas y que, increíblemente, la convirtieron en una santa para los ojos del mundo. Ahora les voy a hablar del Dr. Robin Fox, quien en 1994 visitó el Centro de Operaciones de la Madre Calcuta, como editor de The Lancet, la que quizás es la revista de medicina número 1 del mundo. Él está más que calificado para evaluar la calidad del cuidado que se le pretendía dar a las miles de personas que se tenían en sus diversos centros de amor paternal divino. Acá dejo una pequeña muestra del artículo publicado por el Dr. de Fox cuando visitó The Home of Dying, este lugar que les mencioné donde se tenían a las personas para que muriesen. Él nos cuenta una historia horrible que hasta hoy me hace estremecer. Vi a un hombre joven que fue admitido en malas condiciones y con mucha fiebre, y el medicamento administrado era tetraciclina y paracetamol. Luego, un doctor que los visitaba diagnosticó posiblemente malaria. Las pruebas para saber cuál era el padecimiento eran en rara ocasión permitidas. La Madre Teresa prefería confiar en la providencia que en prácticas materiales. Finalmente, las misioneras no eran capaces de tratar el dolor. No tenían analgésicos fuertes sin analgesia. Quizás estés pensando, pero ese doctor a lo mejor llegó en un mal día. Quizás no fue suficiente como para que en realidad viese el trato normal que se le daba a los enfermos. Pues muchas voluntarias que han trabajado para la Madre Calcuta no solamente hablan de lo horrible que ella era como persona, del maltrato que le daba a los demás y de cómo hacía sufrir a las personas a propósito, sino que además también corroboran las horribles condiciones sanitarias en que se tenía a estas pobres personas que no tenían dónde ir y que se les enviaba a esta casa a morir. Si desean aún más testimonios de estas personas, en el documental de Hitchen se entrevista a Mary Lowton, una de las tantas voluntarias de Calcuta. Y esto fue lo que ella mencionó. Mi impresión inicial fue que todas las fotografías y grabaciones que he visto alguna vez de Belsen y lugares similares, porque todos los pacientes tenían las cabezas rasuradas, no habían sillas en ningún lugar, solo camillas, y eran camillas como de la Primera Guerra Mundial. No había jardín, no había patio, no había nada de nada, y pensé, ¿qué es esto? Son 2 habitaciones con 50 a 60 hombres en una habitación, 50 a 60 mujeres en la otra. Están muriendo. No se les da cuidado médico como corresponde. No se les está dando analgésicos. Realmente más que una aspirina, y si eres suertudo, algo de ibuprofeno o algo, para el tipo de dolor que va junto al cáncer terminal y las cosas de las cuales se están muriendo. Y pensé, ¿cuál es el punto? Desde el comienzo, yo quise servir a los pobres completamente por amor a Dios y darles lo que los ricos obtienen con dinero. No había suficientes goteros y las jeringas que usaban y reusaban una y otra vez, y verías algunas de las monjas enjugando las jeringas bajo el agua fría de la llave. Y le pregunté a una de ellas por qué lo hacía y me dijo, bueno, para limpiarlas. Y le dije, sí, pero ¿por qué no las estás esterilizando? ¿Por qué no estás hirviendo agua y esterilizando tus jeringas? Y ella me responde, no importa, no hay tiempo. El culto de la muerte y sufrimiento de la Madre Teresa dependen para sus efectos de los más vulnerables y desamparados, tales como bebés abandonados o enfermos terminales, quienes proveen las ocasiones para caridad y la materia prima para las demostraciones de compasión. El primer día que estuve allí, cuando había terminado de trabajar en la sala de mujeres, fui y esperé al borde de la sala de hombres a mi novio, quien estaba cuidando a un muchacho de 15 años, el cual estaba muriendo, y una doctora americana me dijo que ella había intentado tratar a ese muchacho y que tenía realmente una relativamente simple complicación renal, que simplemente se había vuelto peor, ya que no se le había suministrado antibióticos y que realmente necesitaba ser operado. No recuerdo cuál era el problema que ella me dijo. Ella estaba tan enfadada, pero también muy resignada, que es como muchas personas se tornan en esta situación. Ella dijo, bueno, no lo llevarán al hospital.
Y yo dije, ¿por qué? Todo lo que hay que hacer es tomar un taxi, llevarlo al hospital más cercano, exigir que lo traten, conseguir que lo operen. Ella dijo, no, no lo harán. No lo hacen porque si lo hacen por uno, lo harán con todos. Y yo pensé, pero este niño tiene 15 años. El punto principal de la obra de la Madre Teresa estaba basado en la utilidad metafísica del sufrimiento y de la muerte, propaganda religiosa, que por cierto en una ocasión no le funcionó muy bien. En una entrevista ella estaba con un enfermo moribundo al cual le dijo: estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Cristo debe estar besándote. Sin saber la ironía que le iba a liberar este enfermo terminal, ¿quién le dijo? Entonces, dígale que pare de besarme. Después de que Christopher Hitchens ayudara a hacer el documental Hell's Angel, recibió muchos mensajes de personas que habían sido voluntarios o exmisioneros de la caridad para poder escribir algunos de sus testimonios en su libro The Missionary Position. Él utilizó 2 filtros. El primero, que estas personas estuvieran dispuestas a dar su nombre, y el segundo, que dieran más información de sus antecedentes. Entre los muchos testimonios tenemos por ejemplo a L.G. Gillespie, quien relata que en la sede de San Francisco, en la cual se atienden a personas sin hogar con VIH, ella fue enviada a cocinar allí y relata cómo estas personas estaban deprimidas, sin poder tener contacto con nadie, y se dio cuenta de que un paciente que logró salir de allí estaba muy asustado de volver porque sabía que el tratamiento médico no era bueno y él no quería morir sin morfina. También tenemos a Susan Shields, quien sirvió como misionera por 9 años y medio. Estuvo en diferentes sedes como Roma, San Francisco y el Bronx. Ella expresó a Hitchens cómo la autoridad de la Madre Teresa no era cuestionable y en todas las sedes debió tragarse sus quejas y comentarios con la esperanza de que algún día iba a poder entender por qué las cosas sucedían así en forma tan contradictoria. Un hecho particularmente traumante que ella recuerda es en Roma una vez que las misioneras intentaban guardar muchos tomates que habían sobrado de una donación. Cuando la Madre Teresa vio eso, se molestó mucho e hizo que los desecharan, porque según ella, todas debían confiar en la divina providencia para ser proveídos. Susan vio cómo rápidamente la Santa de Calcuta desechaba oportunidades para mejorar las condiciones de los pacientes por creer que vivir lo más cercanos a la miseria era lo que Dios quería. Susan también narra cómo una cuenta bancaria en el Bronx llegó a los $50 millones, pero todo ese dinero jamás era utilizado para los pacientes, ya que lo importante era el bienestar espiritual de los pacientes. Incluso se les bautizaba en secreto a los pacientes antes de morir. Debía ser en secreto para que no se supiera que ellos también bautizaban a musulmanes o hindús bajo la religión de la Madre Teresa. Y en mi afán de tener episodios más cortos este año, he decidido que dividiré este episodio en 2 partes. Esta es la primera, en la cual hemos hablado sobre las conexiones con corruptos que tenía la Madre Teresa de Calcuta, las cuales vamos a ahondar en el segundo episodio, y adicionalmente he hablado sobre las terribles condiciones que tenían las pobres personas que tenían la mala suerte de ser atendidos por la bondad de esta horrible mujer. Espero esta primera parte ayude a abrir ojos a muchas personas y espero que la segunda parte que se viene la próxima semana sea igual o más impactante para que las personas entiendan por qué la Madre Teresa de Calcuta no es ninguna santa. Es un monstruo y no debería ser apoyada de ningún modo. Hoy en día sus organizaciones siguen raptando y violando niños alrededor del mundo y eso es algo terrible que no debería suceder. Y menos debería haber gente apoyando a una organización tan cruel y que proviene de una persona tan horrible, malvada y cruel con todas las personas que tuvieron la mala suerte de recibir ayuda de ella. Con esto entonces me despido hasta la próxima semana, que estén muy bien y nos veremos en el próximo episodio. In the Bible